Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por estar acá. Estamos muy contentos por estar acompañando a los amigos de LDP, que hacen un gran esfuerzo, durante años han hecho un gran esfuerzo por promocionar la cultura, para promocionar también la cultura popular y especialmente también las historietas y a los dibujantes, guionistas chilenos. Así que yo creo que estamos muy contentos de estar acompañando en esta fiesta de los 10 años. Y como editorial Antú, nosotros queremos presentar en este momento los últimos 3 libros que sacamos a finales del 2024 y que también abren este inicio del 2025. Son 3 novelas gráficas, de las cuales la primera que apareció se llama Orión, luego apareció Fearful Dream, y estamos finalizando el 2024 o iniciando el 2025 con esta novela gráfica que se llama El Origen, donde está Daniel Benavides, que es el guionista de esta historia. Vamos a explicar cada uno de estos libros y obviamente las preguntas que ustedes quieren hacer. Estamos completamente dispuestos y contentos por solucionarlas. Bueno, primero que todo, Orión es un experimento gráfico que yo realicé en una residencia artística en el norte de Francia durante el año pasado. Es una residencia artística que hice en la región de Bretaña. Por eso el libro parte con paisajes de la ciudad donde yo estuve viviendo, que se llama Port-Louis. Y en este paisaje yo tuve que realizar este proyecto en la cual me solicitaron que creara con libertad una historia que uniera la región de Bretaña con Chile. Eso es lo que el gobierno de la región me solicitaba en el contrato para esta residencia, que me invitaron, que además fue una residencia a la cual yo me sentí muy privilegiado, porque además estuve haciendo clases en 5 liceos públicos de la región, haciendo clases de cómic con chicas y chicos de tercero y cuarto medio, que sería el equivalente acá en Chile. Así que fue una residencia artística y pedagógica al mismo tiempo. Bueno, me pidieron que realizara esta relación con libertad. Bueno, y obviamente es un reto buscar esta relación, y aunque ustedes no lo crean, seguramente lo van a creer, hay muchas relaciones entre la región de Bretaña y Chile, muchas. Entre una de ellas es que justamente en Port-Louis estaba la compañía de las Indias del reinado de Francia. Estaba ahí mismo, en el mismo pueblito donde yo estaba viviendo. Entonces, una noche, esta portada que ustedes pueden apreciar acá, la ilustración que ustedes ven, es un lugar que existe. Estaba a 50 metros del departamento donde yo vivía, porque yo estaba a 40 metros del mar, y en este muelle es donde yo observé el cinturón de Orión. Y rompí un prejuicio. El prejuicio que nos educan, que las constelaciones del hemisferio norte no son las mismas constelaciones del hemisferio sur. Y el cinturón de Orión se ve muy bien en esta región, en esta latitud del norte, que es equivalente, si llevamos la latitud norte, lo llevamos a la latitud sur, podríamos decir que es al sur de Coyhaique. A esa latitud, el cinturón de Orión se veía muy bien. Y dije, listo, esta es la conexión. El cinturón, las 3 Marías que llamamos acá en la zona central, que la vemos acá arriba, la vemos todas las noches, va a ser el punto de unión entre varias historias que van a ser historias cortas, con el ejercicio de 4 páginas. A mí me gusta mucho hacer ejercicios de 4 páginas porque te obliga a aplicar el principio aristotélico de primer acto, segundo acto y tercer acto. El primer acto sería la primera página, el desarrollo de la historia, la 2 y la 3, y tengo que ya concluir en la 4ª página. Es un excelente ejercicio, así que a todas las personas que les gustaría explorar este maravilloso arte de la historieta, no piensen tanto en estas super sagas de 100, 200, 300 páginas, sino que ejercítense con 4 historias de 4 páginas. Los va a obligar a ordenar la historia, a ser sintéticos y a iniciarla y terminarla con los puntos de giro, que se llama. Es decir, cuando uno da vuelta la primera página a la segunda página, hay que hacer un punto de giro. Y luego de la tercera a la 4ª página hay que hacer otro punto de giro. Invitar al lector a que dé vuelta la página. Por eso es un buen ejercicio.
Son alrededor de 7 historias, de las cuales algunas son de ficción y otras están basadas en hechos históricos reales, pero el Cinturón de Orión es el punto de encuentro. Por ejemplo, un amigo mío me contó hace muchos años que él, los últimos años de la dictadura de Pinochet, fue detenido y llevado al cuartel general de investigación en el General Maquena y lo llevaron a un calabozo. Y para él era muy importante y muy tranquilizador y tal vez un bálsamo al espíritu que en las noches podía ver un poco en una grieta de una ventana algunas estrellas. Bueno, esa historia a mí me impactó cuando me la contó y dije, esta historia tengo que contarla. También tuve la posibilidad en Bretaña de conocer algunos dólmenes y menires y obviamente tenía que estar alguna cultura bretona, constructora de estas construcciones megalíticas en la cual el Cinturón de Orión es un eje de orientación. Y hay algunas historias también relacionadas con Egipto, otras sobre la misma región de Bretaña. En la Segunda Guerra Mundial fue un cónclave de la Alemania nazi y también ocurrieron allá franceses que lucharon en contra de la invasión alemana y también ahí pude instalar algunas de esas historias. Entonces fue un bonito ejercicio experimental de fluidez creativa. Aquí yo apliqué algo de que hablaban los surrealistas, un método de creación de los surrealistas que hablaban del automatismo onírico. Es decir, a través de alguna estimulación, dejar que la mente fluya y tomar estas primeras imágenes y trabajarlas. Tiene mucho de automatismo este trabajo. Entonces, yo lo clasificaría como un cómic experimental gráfico que obviamente me pude dar el lujo de hacerlo porque estaban todas las condiciones y además con la editorial Antú aprovechamos de explorar el formato, volver al formato de grapa, de corchete, con historias cortas de no más de 30 páginas, no más de 35, que permite que también los autores de cómic puedan dedicarle no mucho tiempo, porque hacer una novela gráfica puede tomar hasta 3 años. En cambio, una historia de 30 páginas te puede tomar unos 6 meses. O sea, para un dibujante de cómic es que tenemos que compartir, porque nosotros no vivimos del cómic, tenemos que esto congeniarlo con otras actividades. Yo tengo mi trabajo, porque uno no puede vivir, pero complementando una historia de 30 páginas puede ser un muy buen complemento para poder experimentar con historias. Bueno, nosotros en la editorial Antú estamos pensando seguir explorando los corchetes y seguir explorando historias de 30 páginas. Así que esperamos que este año, que ya tenemos proyectado hacer otros nuevos 4 libros, algunos de ellos hacerlos con corchetes, que además permite que también la obra se pueda vender más barato, porque el costo de edición no es tanto como hacer una obra de 100 páginas con lomo o con portada cartonera. Bueno, después de eso también queremos, a mediados de diciembre, principio de diciembre, presentamos nuestro primer manga. Bueno, ustedes saben que el manga, la definición es cómic en japonés, pero la cualidad es que se lee al revés al método que tienen en Japón. Nosotros leemos acá en Occidente de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. En Japón se lee de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo, y las viñetas y los globos parlantes tienen que organizarse de acuerdo a esta forma de lectura. Entonces, Feel Full Dream se debe leer de atrás para adelante. Bueno, este es un trabajo de un joven estudiante de arte que se llama Emilio Elgueta, y Emilio hizo este ejercicio para la carrera, pero lo que hizo fue explorar de alguna manera su propia psiquis, impactado por un recuerdo de la niñez, que él siempre lo dice cuando presenta y habla de su obra, cuando él tiene recuerdos de muy niño haber visto Sueños de Akira Kurosawa, y le impactó ese cuento del matrimonio de los zorros bajo la lluvia, donde hay un pequeño desfile con máscaras, un pequeño carnaval. Y después, en la segunda historia de Sueños, aparecen también los espíritus del árbol del durazno. Entonces, estas dos imágenes él las complementa y arma esta historia que es un sueño de un joven que despierta, escucha ruidos en la calle, sale a explorar y se encuentra con un carnaval. Bueno, y finalmente
recién salido del horno, tenemos acá El Origen. El Origen es una novela gráfica creada por Daniel Benavides. Daniel Benavides tenía como proyecto original hacer una película, pero obviamente los costos para hacer una película, especialmente de ciencia ficción, porque esta es una novela gráfica de ciencia ficción, tiene elementos tecnológicos, es un costo muy alto, inalcanzable prácticamente, y se requieren para eso los aportes del Estado a través de distintos proyectos. Bueno, Daniel logró financiar la confección del guión, pero obviamente no la confección de la película. Pero Daniel tuvo una visión muy clara donde une y rescata la relación que hay entre el cómic y el cine. Porque en el fondo no es lo mismo, no es el mismo soporte, pero son primos, son expresiones artísticas puras. Estamos muy relacionados. De alguna manera el cine aparece y al mismo tiempo que el concepto de cómic, casi la misma fecha, a principios del siglo XX. Entonces se habla de esta hermandad y Daniel se planteó la posibilidad de hacer su historia en cómic. Ahí nos conocimos hace ya muchos años atrás y comenzamos a trabajar en este proyecto. Este proyecto tuvo una primera edición en otra editorial alrededor del año 2012-2013, pero ahora con la liberación de los derechos del contrato que teníamos con esa editorial, Antú le planteó a Daniel la idea de rescatar esta obra, y además que era un sueño. Nosotros con Daniel habíamos conversado de darle una segunda vida a este libro, y ahora aparece a través de la editorial Antú. Así que los quiero dejar con Daniel también para que cuente cuál es la génesis de este proyecto. Gracias, Rodrigo. Como decía Rodrigo, es un proyecto de guión, de cine, que, como también dice Rodrigo, son parientes en cuanto al encuadre, en cuanto a la dinámica, el ritmo, la dinámica interna del cuadro, Esto partió hace muchos años atrás y la verdad es un placer volver a verlo en un nuevo formato, mucho más grande que la versión anterior, donde se puede apreciar mucho más los dibujos, el trabajo tremendo que hizo Rodrigo. Trabajamos creo que 8 meses durante las noches, fue un año en que no dormimos, porque como decía Rodrigo, lamentablemente del oficio del cómic, debido a gestión, debido como a cosas culturales, es muy difícil vivir de él. Es una novela que contiene aventuras, romance, acción y ciencia ficción a través de un personaje que se involucra en nuestra historia, en nuestro territorio mapuche, en el sur de Chile, y que proviene de la Atlántida. Esto fue financiado en su primera etapa por Corfo. Corfo financió el desarrollo de la investigación y la escritura de la primera versión de guión, luego el fondo del libro, el modelo de creación, creo. Nos financió la impresión y el trabajo de desarrollo del proyecto. Tiene un trabajo bastante amplio de investigación histórica. Se trabajó con un equipo multidisciplinario para la investigación. Yo en ese momento recuerdo había tenido un show que estaba como inhabilitado para moverme. Entonces recurrimos a un periodista que investigó bibliografía, me la fue seleccionando, me la iba a entregar a la casa. Y la historia tiene que ver con una interpretación del devenir de un personaje joven que llega a un mundo desconocido, diferente, y tiene que sobrevivir en él. Y ahí está como el descubrimiento que también se relaciona con lo que le pasaba a los españoles que llegaban a este territorio desconocido. Y hay que pensar que en aquella época la selva valdiviana cubría gran parte del territorio y era un mundo muy diferente al que vemos ahora. Bueno, me gustaría comentarles que en aquellos años, cuando apareció la primera edición del Origen, en una entrevista, una periodista me preguntaba cómo había sido la experiencia de trabajar con elementos históricos, pero además con elementos de ficción, y muy de ficción. Entonces, yo le daba la idea de que acá en Chile somos muy respetuosos de la historia, nos cuesta jugar con la historia.
Y el origen, algunas cosas que me gustó mucho es que me daba la posibilidad de jugar de una manera nueva dentro de la historia, por ejemplo, enfrentando a un cacique mapuche con una nave espacial, por ejemplo, o que ejércitos españoles o mapuches estuvieran viendo una máquina que viaja por el tiempo. Entonces eso fue una gran posibilidad. Incluso me gustaría mostrar en la página a la cual me estoy refiriendo, que está al final. Que ustedes pueden ver a este mapuche con su mazo enfrentándose a la nave. Eso fue una gran posibilidad que permitía esta historia, de jugar con elementos históricos. Ahí, o sea, tienen que pensar nomás en la pura cultura norteamericana, cómo aparece Lincoln cazando hombres lobos. Bueno, y acá lo interesante es que Daniel rescata justamente esta ilustración que pertenece a uno de los libros, de los primeros libros de la historia de la llegada de los españoles. Es un grabado del siglo XVI, donde aparece un ser misterioso en medio de una batalla, y además arriba está Santiago Matamoros, el apóstol Santiago, cabalgando con su caballo, guiando al ejército español, y aparece este ser misterioso. Entonces Daniel da una explicación que habría sido esta máquina del tiempo que apareció entre medio de la batalla, y claro, los españoles lo interpretaron como un ser extraño. Esas relaciones son muy interesantes, porque además Daniel investigó mucho la historia para poder hacer ficción a partir de esta historia. Y hay un tema como de responsabilidad y respeto con la cultura mapuche, de la cual yo sí fui vecino durante toda mi infancia y juventud. Y además está este elemento como de reconstruir, de resignificar la historia. Es súper interesante porque la historia es nuestra, no es de un académico de tal o cual universidad, de tal o cual tendencia. Uno siempre puede tomar la historia y reinterpretarla, entenderla, y no desde un punto de vista necesariamente político oficial, porque si fue así, todos los españoles eran los malos y todos los mapuches eran los buenos, y eso finalmente no es así. De hecho, para los mapuches, el verdadero enemigo que lo casi exterminó fue el pueblo chileno. Bien, pues no sé si hay alguna pregunta que quieran plantear, algún comentario, por favor. Bueno, yo. Ya, por favor, te paso el micrófono. No, sí, algo cortito por el tema de felicitación. Bueno, yo felicito Autores. a los autores de los libros que están acá, porque es una nueva enseñanza, bueno, para el tema, para lo que es mío, lo personal, yo me lo tomo así, que para mí todo es nuevo, porque yo soy de Parral y en Parral no se vive esto, y me gustan los colores, y me gusta aprender más. Me encuentro que es bueno que nos enseñen cosas nuevas, cosas de otros países, de otras ciudades, de otro origen, de otras tradiciones, y los felicito, de verdad. Muchas gracias. Gracias, invítanos a Parral, nosotros encantados vamos a hacer que vaya. Sí, por favor. Hola, buenas tardes. Disculpen el atraso, pero me costó mucho llegar. Afortunadamente había leído Orión y me quedé muy emocionada, impresionada. Y la primera duda que me surgió es cómo deciden, siempre esa es como mi inquietud, cómo se decide la historia, la secuencia, el orden, esto de poder atreverse en algo en breves páginas. Me produce más inquietud todavía, porque tengo la impresión de que contar una historia en un cómics es como que se va alargando, explicando situaciones profundas con imágenes más simples o breves. Esa es como una parte que me ha llamado mucho la atención siempre, la creatividad, la capacidad de síntesis, no sé, o la experiencia de saber a qué criterio apuntar. Entonces, si se puede decir en términos que uno pueda comprender, a qué criterios son los que priman. Puede ser historias recientes, como esto que tú decías, en tus viajes, en tus contactos y desarrollo de la experiencia, gente que no puede estar ausente, pero
inspiración, de emoción del momento. No sé si eso en ambos casos. Bueno, muchas gracias por tu pregunta, porque es una pregunta muy bonita además. Es una pregunta que apunta a, yo creo que la mejor definición de arte, porque para mí esto es arte, es el misterio. Es la mejor, o sea, es un acercamiento a un mundo mistérico que todos podemos vivir, todos estamos conectados, pero no hay una única respuesta. Entonces, yo creo que el cómic es un impulso creativo, humano, que ha acompañado desde el Paleolítico a la humanidad. Solamente que apareció a finales del siglo XIX y principios del siglo XX con esta estructura que ya nosotros la reconocemos, que le llamamos cómic. Pero ese gusto por narrar historias ha acompañado siempre, es una de las motivaciones principales para la cultura. Pero el que esta historia se cuente con imágenes, que también es parte del Paleolítico, yo creo que cada uno intuitivamente lo va desarrollando. Por eso también cada autor tiene una manera propia de trabajar, pero al mismo tiempo también hay influencias. O sea, en mi caso, yo por ejemplo, cuando yo era muy lector de historietas cuando niño, porque mi mamá me llevaba historietas y además me llevaba historietas de distintos estilos. Entonces uno va teniendo fogueo y práctica en la lectura de cómics, y en un momento dices, quiero hacer mis propios cómics. Yo por ejemplo partí dibujando con Barrabás. O sea, yo era fan de Barrabás y aprendí en un momento a copiar estos personajes y me cuenta que era capaz de hacer a los personajes, y dije, ya, voy a empezar a hacer mis propias historias por ahí a los 8 años. Entonces es una experiencia muy intuitiva. En la época de los 70 no había escuelas de cómic, pero yo no tuve ese problema, porque yo hacía a partir de los personajes que veía en las revistas y cómo estos guionistas iban construyendo. Ahí también uno va tomando una práctica, pero hay otras personas que tienen otras escuelas de autoformación. Por eso la autoeducación también es tan importante. Por ejemplo, lo que está ocurriendo con el manga ahora, en las nuevas generaciones, ellos están sacando toda esa autoformación a partir de la lectura de manga, que es una manera de enfrentar la narración distinta tal vez a la que tengo yo, que es más del cómic chileno de los 60 y de los 70. Pero cada una de ellas es un constructo de práctica, ensayo y error. Sí. Y también en el cine pasa lo mismo. Yo creo que Daniel ahora te podría explicar con respecto. Sí, como dice Rodrigo, tiene que ver mucho con una formación previa de lector antes de convertirte como un creador. Ahí ya uno va entendiendo de manera más inconsciente, cuando uno es más pequeño, cuáles son como los formatos, cómo es el flujo de la página, cómo se lee un cómic. Los japoneses se leen al revés, por ejemplo, de derecha a izquierda. Y en mi caso, que fue como desarrollamos esta novela, fue a través de un lenguaje común entre guionista y dibujante, vinculado a la cinematografía, vinculado a la óptica y a las posiciones de cámara. Cada viñeta fue pensada con un tipo de lente y una posición de la cámara. Por ejemplo, el cine contrapicado es una cámara mirando hacia arriba, contrapicado, el personaje está de perfil, si es un primer plano, o un plano medio, o un plano americano, hasta debajo de la cintura. Así, esa fue como la manera en que desarrollamos las viñetas una a una. Todas y cada una de las, no sé cuántas viñetas eran. 500 viñetas. Sí. Se desarrollaron a través de ese lenguaje. Un guión escrito, donde hay una historia que se narra completa de inicio a fin, donde hay un flujo de acontecimientos, tramas que se van desarrollando, personajes que van creciendo, y todo eso podría decir que como en un trabajo un poco infantil, como que se va recortando como el guión, que era letras, papel, se va recortando y se va convirtiendo en pequeños cubitos de información, donde desarrollamos este diálogo de personaje, acción, tamaños de plano, y además, de manera intuitiva en mi caso, porque bueno, fue nuestra primera novela para ambos, cómo leer el flujo que va dentro de cada página, cómo se conectaba con la página siguiente, eso fue bastante intuitivo. Esperamos no haberlo hecho tan mal. Sí, y me gustaría agregar para finalizar tu espectacular pregunta,
comentarte que también para todas las actividades artísticas que cuentan una historia, todos las creadoras y creadores se enfrentan a un dilema. ¿Qué decido mostrar? Entonces, eso también habla cómo es nuestra apreciación de la realidad. Nadie aquí es completamente, nadie es objetivo. Nadie. La objetividad no existe en la dimensión humana, no existe. Todos vamos a percibir y vamos a recordar de maneras distintas el momento. Entonces, ¿qué cuento? ¿Qué selecciono? ¿Qué dejo afuera? ¿Cuánto? En el cómic, el espacio también significa tiempo. Yo en una página, en una pura plana, puedo contar lo que ocurre en un año. O sea, la primera viñeta puede mostrarme enero y la última viñeta me puede mostrar diciembre. Pero también en una misma página yo puedo mostrar un segundo de tiempo. En distintas, con 5 viñetas yo puedo estar contando un segundo, o incluso con 5 viñetas puedo estar contando distintas percepciones de ese mismo segundo. Esa es una de las maravillas que tiene el cómic, que incluso yo diría que los cineastas no la tienen. O sea, la página yo la domino y la puedo trabajar, la viñeta es absolutamente libre, los cineastas están amarrados al formato de la cámara, están amarrados al tiempo. En cambio, yo puedo avanzar, retroceder, jugar, puedo avanzar un siglo de una página, doy vuelta a la siguiente página y ya puedo dibujar 20 siglos después. Esa es la maravilla que el cómic ofrece, y todo con lápiz y papel. Eso es fantástico, sí. Por favor, otra pregunta. Roberto, tenemos que ir terminando. ¿Tú nos dices? ¿También? ¿Estamos bien? Sí, bien. No sé si alguien... Quedan 8 minutos, así que no tengo confianza. Perfecto. Y si quieres se pueden pasar un poquito, cuánta confianza, no Ya. hay problema. Muy bien. No sé, otro comentario, otra pregunta, por favor. Bueno, contarles que la editorial Antú va a tener este 2025 en carpeta la publicación de 4 nuevos libros. Yo creo que vamos a trabajar con esa idea de unos 2 libros por semestre, porque también hay que, bueno, son platitas y hay que saber jugar con esa parte. Y tenemos en carpeta para este año una obra de Juan Pablo Olivos, que es un dibujante que ya había trabajado con nosotros en el USAC en general, donde va a ser una novela gráfica policial, y además va a ser otra historia corta pensando en las grapas, en el corchete. Esto lo vamos a seguir explorando. En mi caso, yo estoy preparando también en corchete una investigación sobre la violación de los derechos humanos durante el estallido social. Yo estoy trabajando con archivos judiciales. Para mí ha sido muy interesante trabajar con archivos judiciales. Creo que, claro, si bien el mundo legal tiene un metalenguaje que para nosotros es muy árido, pero uno tiene que acostumbrarse, y cuando se acostumbra a leer declaraciones, carpetas investigativas, es mucha información que uno puede rescatar. E incluso voy a repetir lo que dice Nelson Caucoto, el abogado de la familia de Víctor Jara. Él dice: la historia de Chile está en los archivos judiciales. Bueno, con Víctor Jara, la novela gráfica que hice con Carlos Reyes, estuvimos trabajando con declaraciones, con reconstrucciones de escena para contar algunas de esos fragmentos de la novela gráfica. Vamos a sacar también una recopilación de Falucho y Peró, que es una tira de humor gráfico que se publicaba en la ciudad de La Serena, en el diario El Día. Y José Gaona es un gran dibujante de humor gráfico, que él llegó a sacar 10.000 tiras durante 10 años, todos los días, de estos personajes en el diario El Día, y eso hay que rescatarlo de todas maneras. Así que esperamos este año poder recuperar otra cantidad de trabajos de José Gaona. Y así que, como ven, tenemos Antú para el 2025, así que los invitamos cordialmente que estén atentos a nuestras redes sociales. Nos pueden seguir escaneando acá el código QR. Con Daniel también vamos a estar haciendo más presentaciones del origen, y muchas gracias por estar acá. Gracias por acompañar esta fiesta de la cultura. José Daniel, por favor. Lo mismo, muchas gracias por estar aquí. Comuníquense con Editorial Antú, está llena de sorpresas, es una editorial nueva, con mucha energía y que está haciendo bien las cosas.
Bueno, pueden pasar obviamente al Standard Tour a ver las publicaciones.